La repartidora quedó paralizada al ver su foto de infancia en la mansión del millonario. El viento de diciembre cortaba como navaja. Valeria apretó el acelerador de su motocicleta mientras las calles de Guadalajara se desdibujaban a sus costados. Eran las 11 de la noche y ya llevaba 6 entregas. Le dolían las manos del frío, pero no podía darse el lujo de quejarse. Los medicamentos de la abuela Isabel no se pagaban solos. Su celular vibró. Otra entrega. Dirección: Avenida Providencia, 2847. Colonia Providencia. Valeria frunció el ceño. Ese era el barrio de los ricos, de las mansiones con jardines que parecían sacados de las revistas europeas que a veces hojeaba en los puestos de periódicos. Gente que nunca sabría lo que era contar cada peso para llegar a fin de mes. Documentos urgentes para el señor Eduardo Montiel. Leyó en la aplicación. Mínimo de propina. 500 pesos. 500 pesos. Eso era más de lo que ganaba en 3 entregas normales. Valeria no hizo preguntas. Arrancó hacia el norte de la ciudad. 20 minutos después, se detuvo frente a unos portones de hierro forjado que debían medir unos 4 metros de alto. Detrás de ellos, apenas visible bajo la luz de la luna, se alzaba una construcción que más bien parecía palacio. Tocó el timbre del intercomunicador. «¿Sí?», respondió una voz grave y cansada. «Buenas noches. Traigo una entrega para el señor Eduardo Montiel». Un chasquido metálico. Los portones comenzaron a abrirse con un chirrido que le puso la piel de gallina. Valeria avanzó despacio por un camino de piedra iluminado por faroles antiguos. A ambos lados, jardines perfectamente cuidados dormían bajo el frío. Rosas, bugambilias, árboles podados con precisión geométrica. Todo tan ordenado que daba miedo moverlo. Estacionó la moto frente a la entrada principal y se quitó el casco. Su cabello castaño cayó despeinado sobre sus hombros. Se lo arregló rápidamente con los dedos, consciente de que sus jeans desgastados y su chamarra con el logo de la empresa de entregas contrastaban brutalmente con ese lugar. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Un señor mayor, vestido con traje oscuro impecable, la observó con expresión neutra. «Buenas noches», dijo Valeria, mostrando el sobre manila. «Documentos para el señor Montiel». El hombre asintió sin decir palabra y le indicó con un gesto que pasara. Valeria dudó un momento, pero finalmente cruzó el umbral. El vestíbulo era impresionante. No había otra palabra. Piso de mármol blanco que reflejaba la luz de una araña de cristal gigantesca. Escaleras en caracol que subían hacia la oscuridad del segundo piso. Muebles que parecían antigüedades. Y ese olor, madera cara, cera para pisos, silencio. Todo olía a dinero viejo. «Espere aquí», ordenó el mayordomo, y desapareció por un pasillo lateral. Valeria se quedó quieta, sin atreverse a moverse mucho. Sus botas gastadas dejaban marcas en el mármol inmaculado. Se mordió el labio, sintiéndose fuera de lugar. ¿Qué hacía ella ahí? Debería estar entregando tacos en Santa Elena, en su territorio, donde la gente era normal, y nadie te hacía sentir menos por traer la ropa remendada. Pero entonces, sus ojos se posaron en la pared del gran salón, y el mundo se detuvo. Ahí, enmarcada en oro labrado, había una fotografía antigua, no muy grande, tal vez de 30 por 40 centímetros, pero Valeria no podía apartar la mirada. Era una niña, de unos 4 años, calculó, vestido blanco con encajes, zapatos de charol brillante, el cabello castaño recogido a un lado con una mariposa de tela azul, y esos ojos color avellana que la miraban desde el pasado. El sobre manila cayó de sus manos. El ruido resonó en el silencio como un disparo. Aquella niña era ella, no podía ser, era imposible, pero ahí estaba, la forma de la nariz, la curva de los labios, la expresión seria de quien no estaba acostumbrada a sonreír, hasta la mariposa en el cabello. Valeria recordó vagamente algo, una sensación más que un recuerdo. Texturas suaves, risas lejanas, y luego, nada, el vacío oscuro de sus primeros años. Antes del orfanato, sus piernas comenzaron a temblar, se apoyó en la pared, respirando agitadamente. Esto no tenía sentido. Ella jamás había estado en esa casa. Jamás había conocido ese mundo de mármol y oro. Creció en un orfanato humilde del centro, hasta que la abuela Isabel la adoptó cuando tenía 8 años.
No tenía memoria clara de antes, solo sombras, solo fragmentos de pesadillas donde alguien lloraba y ella gritaba llamando a alguien que nunca llegaba. «Está pasando algo, señorita». Valeria casi grita del susto. Se volteó bruscamente. Un hombre bajaba por la escalera en caracol. 50 y tantos años, calculó. Cabello gris peinado hacia atrás con gomina. Traje oscuro impecable a pesar de la hora. Pero fueron sus ojos lo que la impactó. Duros, acostumbrados a dar órdenes y que le obedecieran sin chistar. Ojos de hombre que no conocía la palabra no, pero cuando la miró, algo cambió en su expresión. Fue apenas un instante, como si hubiera visto un fantasma, como si el piso se abriera bajo sus pies. Disculpe, señor, tartamudeó Valeria, agachándose torpemente para recoger el sobre. Traigo los documentos que solicitó. Eduardo Montiel se detuvo en el último escalón. No bajó, solo la observaba con una intensidad que hacía que Valeria quisiera salir corriendo. «Los documentos», repitió él, pero su voz sonaba distante, como si hablara en automático mientras su cerebro procesaba otra cosa. «Sí, señor». Valeria extendió el sobre con manos temblorosas. «Pero esa fotografía, ¿qué pasa con esa fotografía?» El tono se endureció. Valeria tragó saliva. Tal vez debía callarse. Tal vez debía tomar su propina e irse de ahí lo más rápido posible. Pero las palabras salieron solas, atropellándose en su boca. «Es que esa niña se parece mucho a mí cuando era chiquita». El silencio que siguió fue tan pesado que Valeria sintió que se asfixiaba. Eduardo bajó el último escalón. Despacio. Cada pisada resonaba en el mármol. Se acercó a ella con pasos medidos, estudiándola como si fuera un cuadro en un museo. Valeria sintió su corazón latir tan fuerte que temió que él pudiera escucharlo. «¡Imposible!», murmuró Eduardo, pero su voz tembló, y entonces Valeria lo vio. Algo en la forma de su nariz, en la línea de su mandíbula, en el color exacto de sus ojos. Era como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo y el género. «Eduardo, ¿quién es esta persona?». Otra voz. Valeria se sobresaltó. Una mujer apareció por el corredor lateral, elegante, rubia, con un conjunto de seda color marfil, que probablemente costaba más que 6 meses del salario de Valeria. Su rostro era hermoso, pero frío, como esculpido en hielo. Nadie, Mónica, una repartidora, ya se va. Pero Eduardo no podía dejar de mirarla, y Valeria tampoco podía dejar de mirarlo a él. La mujer, Mónica, entrecerró los ojos, los observó a ambos, y algo oscuro cruzó por su expresión perfectamente maquillada. Algo que Valeria no supo descifrar, pero que la hizo sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. «El sobre», dijo Eduardo bruscamente, extendiendo la mano. Valeria se lo entregó. Sus dedos se rozaron por un segundo. Fue como tocar electricidad. «Su propina», murmuró el mayordomo, apareciendo de la nada con un sobre. Valeria lo tomó sin mirar. No podía dejar de observar esa fotografía en la pared, la niña del vestido blanco, la mariposa azul en el cabello. «Buenas noches», dijo, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. Salió de esa casa caminando hacia atrás, como si tuviera miedo de que si le daba la espalda, todo desapareciera, o peor, que alguien la detuviera y le exigiera explicaciones que no tenía. El mayordomo cerró la puerta. El sonido fue como el de una tumba sellándose. Valeria se montó en su motocicleta con movimientos automáticos. Arrancó, pasó por el camino de piedra, los jardines perfectos, los portones de hierro que se cerraban detrás de ella con ese chirrido que ahora sonaba como advertencia. Solo cuando estuvo a 10 cuadras de distancia se detuvo a un lado de la calle, bajo un poste de luz parpadeante, y entonces comenzó a temblar, no de frío, de algo mucho más profundo y aterrador. Sacó su celular con manos temblorosas. Buscó en su galería de fotos. Ahí, entre selfies con la abuela Isabel y fotos de entregas, encontró lo que buscaba. Una fotografía vieja, borrosa, tomada cuando tenía 8 años recién llegada con Isabel. Su cabello estaba recogido con una liga roja, pero la expresión era la misma. Los ojos, la nariz, la boca seria, la misma que la niña del vestido blanco. Valeria cerró los ojos. Las preguntas se agolpaban en su cabeza como abejas furiosas.
¿Quién era esa niña? ¿Por qué se parecía tanto a ella? ¿Y por qué el señor Montiel la había mirado como si hubiera visto un fantasma? Su celular vibró. Otra entrega. Pero Valeria no arrancó la moto. Sabía, con esa certeza que te golpea en el estómago y no te deja respirar, que su vida acababa de cambiar para siempre, y no estaba segura de estar lista para descubrir cómo. Valeria no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fotografía, la niña del vestido blanco, la mariposa azul, y esos ojos que eran los suyos mirándola desde un pasado que no recordaba. A las 6 de la mañana se rindió. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a la abuela Isabel, que dormía en el cuarto de al lado. El departamento era pequeño. 2 recámaras minúsculas, una cocineta donde apenas cabía una persona, un baño con azulejos despegándose. Pero era su hogar, el único que conocía. Se preparó un café aguado y se sentó junto a la ventana. Afuera, Santa Elena comenzaba a despertar. Don Chuy abría su tiendita de la esquina. La señora Lupita barría la banqueta como todas las mañanas. Niños en uniformes escolares corrían hacia la parada del camión. Todo normal, todo como siempre. Entonces, ¿por qué sentía que el mundo se había volteado de cabeza? Su celular vibró. Un mensaje de la aplicación de entregas. Valeria lo ignoró. Por primera vez en 3 años. No le importaba el trabajo. Tenía que hacer algo. Averiguar algo. Lo que fuera. Se vistió rápido. Dejó una nota para Isabel diciéndole que saldría temprano. Y salió a la calle todavía fría del amanecer. En la mansión Montiel, Eduardo tampoco había dormido. Después de que la repartidora se fue, había subido a su estudio y se había encerrado ahí. Se sirvió un whisky que no probó. Se quedó mirando la ciudad por la ventana panorámica, pero sin verla realmente. Esa muchacha, esos ojos, esa forma de inclinar la cabeza cuando estaba confundida. Lucía, 23 años. Habían pasado 23 años desde que Lucía se llevó a su pequeña Sofía y desapareció en la noche. 23 años buscando, gastando fortunas en investigadores privados, siguiendo pistas que siempre terminaban en callejones sin salida. 23 años de infierno, y ahora aparecía una repartidora que se parecía a su hija. No, era demasiado cruel. El universo no podía ser tan sádico. Pero esos ojos. A las 7 de la mañana tomó una decisión. Descolgó el teléfono y marcó un número que conocía de memoria. Héctor, soy Eduardo. Necesito que investigues a alguien. Urgente. Mónica Montiel no había dormido tampoco, pero por razones muy diferentes. Estaba sentada en su vestidor, rodeada de vestidos de diseñador y zapatos de miles de pesos, pero sin ver nada. Sus manos, perfectamente arregladas, temblaban sobre su regazo. Esa chica, esa maldita chica, en 23 años. Mónica había construido una vida perfecta. Se había casado con Eduardo Montiel, uno de los hombres más ricos de Guadalajara. Vivía en una mansión, tenía tarjetas de crédito sin límite, era respetada en todos los círculos sociales de la ciudad, y todo se basaba en una mentira que acababa de tocar a su puerta con un casco de motocicleta y ojos color avellana. Mónica cerró los ojos y se obligó a respirar. Tenía que pensar, tenía que actuar rápido. Se levantó y caminó hacia el closet secreto que Eduardo no conocía. En el fondo, detrás de cajas de zapatos que nunca usaba, había una caja fuerte pequeña. Marcó la combinación con dedos temblorosos. Adentro, documentos viejos, transferencias bancarias de 23 años atrás, un sobre con fotografías y un número de teléfono en un papel amarillento. Mónica sacó su celular personal, el que Eduardo nunca revisaba, y marcó. «Bueno», respondió una voz áspera. «Soy yo. Tengo un problema que necesita resolverse». «¿Qué tipo de problema?» «Del tipo que desaparece y nunca regresa». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Va a costar. No me importa. Solo hazlo rápido y limpio». Colgó. Guardó todo de vuelta en la caja fuerte. Salió del vestidor con su máscara perfecta de nuevo en su lugar. Eduardo nunca sabría. Nadie sabría. Esta vez no. Valeria llegó al orfanato del Sagrado Corazón, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el día. El edificio era viejo, con paredes descascaradas y rejas oxidadas, pero ella lo recordaba con cariño. Había vivido ahí desde los 4 hasta los 8 años. Fueron años duros, sí,
Pero la hermana Consuelo había sido amable, le había enseñado a leer, le había dado de comer cuando tenía hambre, le había secado las lágrimas cuando lloraba por una madre que no recordaba. Tocó el timbre. Una monja joven abrió la puerta. «Buenos días. ¿Está la hermana Consuelo? ¿Quién la busca?» «Valeria. Valeria Sandoval. Yo. Viví aquí hace muchos años». La monja asintió y la hizo pasar. El patio interior seguía igual, el columpio oxidado, el árbol de aguacate donde solía esconderse, las bancas de cemento donde los niños jugaban. Valeria se volteó. La hermana Consuelo venía hacia ella con los brazos abiertos. Debía tener unos 75 años ya, encorvada por el tiempo, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de bondad. Se abrazaron, y Valeria, que casi nunca lloraba, sintió las lágrimas quemarle los ojos. «Ay, mi niña, cuánto has crecido. Estás tan grande, tan hermosa. Hermana, necesito preguntarle algo. Sobre cuando llegué aquí». El rostro de la hermana Consuelo cambió. Se puso serio, triste. «Sabía que algún día vendrías a buscar respuestas. Ven, vamos a mi oficina». La oficina era un cuarto pequeño con un escritorio viejo y paredes llenas de fotografías de niños que habían pasado por el orfanato. La hermana Consuelo cerró la puerta y se sentó pesadamente. «¿Qué quieres saber, hija?» «Todo. Quiero saber cómo llegué aquí. ¿Quién me trajo? ¿Por qué no tengo documentos de antes de los 4 años?» La monja suspiró profundamente. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una caja de madera pequeña. Estaba cubierta de polvo. «Esto es tuyo. Lo guardé todos estos años, esperando que algún día vinieras por él». Valeria tomó la caja con manos temblorosas. La abrió. Adentro había una pulsera de oro, pequeña, delicada, con una mariposa grabada. El aire abandonó los pulmones de Valeria. «Llegaste una noche de tormenta», comenzó a contar la hermana Consuelo con voz suave. «Octubre de 2000. Tenías 4 años. Una mujer te dejó en la puerta. Estaba desesperada, llorando. Dijo que no podía cuidarte más, que era mejor así. Te dejó con esta pulsera y se fue. Nunca supimos su nombre. Nunca volvió. ¿Cómo era ella? Joven, 30 años, tal vez. Rubia, elegante. A pesar de que estaba lloviendo, dejó un sobre con dinero, mucho dinero. Dijo que era para tu cuidado y que por favor nunca dijéramos de dónde venías». Valeria apretó la pulsera en su puño. Era real, era de oro verdadero. Y la mariposa, la niña de la fotografía usaba una mariposa. Susurró. «¿Qué fotografía, hija?» Valeria le contó todo. La entrega en la mansión Montiel, la fotografía en la pared, el parecido imposible, la reacción de Eduardo Montiel al verla. La hermana Consuelo se quedó callada mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba. «Durante años me he preguntado de dónde venías realmente. Los papeles que esa mujer dejó estaban alterados, como si alguien hubiera borrado tu rastro a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? No lo sé, mi niña, pero creo que estás en peligro. Si alguien se tomó tantas molestias para esconderte hace 23 años, no va a estar feliz de que ahora aparezcas». Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. «¿Qué debo hacer? Busca la verdad, pero ten mucho cuidado, y no confíes en nadie que tenga algo que perder si esa verdad sale a la luz». Eduardo estaba en su oficina del piso 12, cuando su abogado e investigador privado, Héctor Salas, llegó con una carpeta. «La información que pediste sobre Valeria Sandoval». Eduardo la abrió con manos ansiosas. «¿Fotografía?» «Sí, era ella. Edad, 27 años. Ocupación, repartidora nocturna. Domicilio, departamento en Santa Elena. Familia, vive con su abuela adoptiva, Isabel Sandoval, de 72 años. Adoptiva. ¿Desde cuándo vive con la abuela?», preguntó Eduardo con voz tensa. «Desde los 8 años. Antes de eso, registros del orfanato del Sagrado Corazón. Pero aquí está lo interesante. Eduardo, los registros de cómo llegó al orfanato están borrosos, casi como si alguien los hubiera alterado. ¿Qué quieres decir? No hay registro de sus padres, no hay acta de nacimiento original. Es como si esta niña hubiera aparecido de la nada a los 4 años.
Los 4 años, la edad exacta que tenía Sofía cuando desapareció. Eduardo se levantó bruscamente de su silla, caminó hacia la ventana. Guadalajara se extendía abajo como un mapa de posibilidades y peligros. Quiero un test de ADN. Eduardo, eso es... No me importa. Encuentra la manera, legal o no. Necesito saber. Héctor asintió lentamente, pero ninguno de los dos sabía que en ese mismo momento, Mónica estaba en su auto, siguiendo a Valeria a una distancia prudente, con el número de un asesino guardado en su celular y miedo helado en el corazón. 3 días después de su visita al orfanato, Valeria recibió una llamada que no esperaba. Estaba en casa, preparando el desayuno para la abuela Isabel, cuando su celular sonó. Número desconocido. Bueno, señorita Valeria Sandoval. Era una voz masculina, formal, educada. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Héctor Salas. Soy abogado del señor Eduardo Montiel. ¿Podríamos vernos? El señor Montiel desearía hablar con usted. El corazón de Valeria dio un salto. Apretó el teléfono contra su oído. ¿Sobre qué? Preferiría discutirlo en persona. ¿Estaría disponible esta tarde? 3 de la tarde en el Café Milano del centro. El señor Montiel cubrirá todos sus gastos, por supuesto. Valeria miró hacia la cocina, donde Isabel revolvía los frijoles sin darse cuenta de nada. Su abuela había estado más débil últimamente. Las manos le temblaban más. Se cansaba con facilidad. Está bien, ahí estaré. Colgó y se quedó mirando el teléfono. Tenía 3 horas para prepararse mentalmente para lo que fuera que iba a pasar. El Café Milano era de esos lugares elegantes del centro histórico, donde una taza de café costaba lo que ella ganaba en 2 entregas. Valeria llegó 10 minutos antes, nerviosa, con sus mejores jeans, que seguían siendo viejos, y una blusa que la abuela Isabel le había cosido. Eduardo Montiel ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, lejos de las ventanas. Vestía traje gris, sin corbata. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido en días. Cuando la vio entrar, se levantó. El gesto la sorprendió. Los hombres ricos normalmente no se levantaban por las repartidoras. Señorita Sandoval, gracias por venir. Señor Montiel. Se sentaron. Un mesero apareció inmediatamente. Eduardo pidió 2 cafés sin preguntar qué quería ella. Valeria dejó pasar el detalle. Hubo un silencio incómodo. Eduardo la observaba con esa intensidad que ya le era familiar, como si intentara resolver un acertijo imposible. Supongo que se estará preguntando por qué quise verla, comenzó finalmente. Más o menos. La fotografía que vio en mi casa. Esa niña es mi hija, Sofía. Desapareció hace 23 años. Tenía 4 años. Valeria sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Desapareció? Su madre, mi primera esposa Lucía, se la llevó una noche después de una pelea terrible. Yo era diferente en ese entonces, cruel, obsesionado con el trabajo, un mal esposo, un peor padre. Su voz se quebró ligeramente. Lucía dejó una carta diciendo que no quería que nuestra hija creciera al lado de un hombre sin corazón. Después, nada. Las investigaciones no dieron con nada, como si se las hubiera tragado la tierra. Los cafés llegaron. Ninguno los tocó. ¿Y por qué me cuenta esto? Eduardo la miró directamente a los ojos. Porque cuando usted entró a mi casa hace 3 días, fue como ver un fantasma. Se parece a Lucía, se parece a la niña que era Sofía. Y según mi investigador, usted apareció en un orfanato a los 4 años sin registros claros de dónde venía. Valeria sintió que se quedaba sin aire. ¿Me investigó? Sí, y le pido disculpas por eso. Pero necesito saber. Eduardo se inclinó hacia adelante. Necesito saber si existe la posibilidad, por remota que sea, de que usted sea mi hija. Las palabras quedaron flotando en el aire entre ellos como humo. Valeria pensó en la pulsera, en la mariposa de oro que ahora llevaba guardada en el bolsillo de su chamarra. Pensó en los años vacíos antes del orfanato, en las pesadillas recurrentes donde llamaba a alguien que nunca llegaba. ¿Cómo podríamos saberlo?, preguntó con voz apenas audible. Un test de ADN. Es simple, rápido y definitivo. ¿Y si sale positivo? ¿Qué pasaría? Eduardo tragó saliva. Valeria notó que sus ojos se humedecían. Entonces recuperaría a la hija que creí perdida para siempre. Y usted recuperaría a un padre que ni siquiera sabía que existía.
¿Y si sale negativo? Entonces le pido perdón por haberla molestado y cada quien sigue con su vida. Valeria bebió un sorbo de café. Estaba amargo, perfectamente amargo, como este momento. Tengo una abuela, Isabel. Ella me adoptó cuando tenía 8 años. Me crió, me dio todo aunque no teníamos nada. Es mi familia, y siempre lo será, dijo Eduardo rápidamente. No estoy tratando de quitarle nada, señorita Sandoval. Solo quiero saber la verdad. ¿Usted no? Valeria cerró los ojos. Claro que quería saber. Llevaba toda su vida preguntándose de dónde venía, quiénes eran sus padres, por qué la habían abandonado. Está bien, hagamos el test. 2 horas después estaban en una clínica privada en Providencia. Todo era blanco y reluciente. Olía a desinfectante y dinero. Una doctora joven les tomó muestras con hisopos en la mejilla. Proceso simple, indoloro, pero a Valeria le temblaban las manos. Los resultados estarán en 5 días hábiles, explicó la doctora. Les llamaremos 5 días, 120 horas, 7.200 minutos para que su vida entera cambiara. ¿O no? Eduardo insistió en llevarla a casa. Valeria aceptó, demasiado aturdida para discutir. El Mercedes negro se veía ridículo estacionado frente a su edificio destartalado. Señorita Sandoval, Valeria, era la primera vez que usaba su nombre. Quiero que sepa algo. Su abuela está enferma, ¿verdad? Valeria se tensó inmediatamente. ¿También investigó eso? No fue difícil descubrirlo. Y quiero ayudar, con los medicamentos, con lo que necesite. No necesitamos caridad. No es caridad, es... Eduardo buscó las palabras. Si usted resulta ser mi hija, entonces Isabel cuidó de usted cuando yo no pude. Le debo más de lo que jamás podré pagar. Y si no resulta ser mi hija, entonces es simplemente un hombre ayudando a otro ser humano. Valeria quiso rechazarlo. Su orgullo le gritaba que dijera que no, pero pensó en Isabel, en las noches donde la escuchaba quejarse de dolor, en los medicamentos que costaban más de lo que ganaba en una semana. Está bien, susurró finalmente. Pero es un préstamo. Algún día se lo voy a pagar. Eduardo sonrió tristemente. Como guste. Los siguientes 5 días fueron una tortura. Valeria seguía trabajando, haciendo entregas, tratando de mantener su rutina normal. Pero nada era normal. Isabel notó que algo andaba mal. Estás rara, mija. ¿Pasó algo? Valeria no le había contado nada. ¿Cómo explicarle a la mujer que la crió que tal vez tenía otro padre, otra familia? No encontraba las palabras. Nada, abue, solo cansada. Pero Isabel no era tonta. 72 años de vida le habían enseñado a leer a la gente, y conocía a su nieta mejor que nadie. Si tienes problemas, me cuentas, ¿verdad? Siempre vamos a estar juntas, pase lo que pase. Valeria la abrazó fuerte, y sintió miedo. Miedo de lo que los resultados pudieran traer. Miedo de perder lo que tenía. Miedo de ganar algo que no sabía si quería. Eduardo tampoco estaba mejor. Mónica notó su distracción, su ausencia mental durante las cenas, las llamadas que tomaba en privado. ¿Qué te pasa últimamente?, preguntó una noche mientras cenaban en el comedor vacío. Nada, problemas de trabajo. Eduardo, llevamos casados 15 años. Sé cuándo mientes. Él la miró, realmente la miró, y se dio cuenta de que no sentía nada, ni amor ni odio, solo, vacío. Este matrimonio había sido una conveniencia, una forma de llenar el hueco que Lucía y Sofía dejaron, pero nunca funcionó. Es personal, dijo finalmente. Nada de qué preocuparse. Mónica apretó los cubiertos. Su sonrisa perfecta no vaciló, pero Eduardo no vio la furia helada en sus ojos. Esa noche, cuando Eduardo se durmió, Mónica salió de la habitación, bajó a su vestidor secreto, sacó su celular privado y marcó el número que ya había llamado antes. «Hiciste lo que te pedí». «Todavía no. La mercancía está vigilada de cerca. Necesito el momento perfecto». «Pues apúrate. El tiempo se acaba». Colgó y miró su reflejo en el espejo del vestidor. Seguía siendo hermosa. Seguía siendo elegante. Seguía siendo la señora Montiel. Y nadie, absolutamente nadie, le iba a quitar eso. El 5.º día llegó como una sentencia. Eduardo llamó a Valeria temprano. Los resultados llegaron. ¿Puedes venir a la clínica? Ahora. Voy para allá.
Valeria no le dijo a Isabel a dónde iba, solo que tenía que hacer un mandado. Se montó en su motocicleta con manos que no dejaban de temblar. Eduardo ya estaba en la clínica cuando llegó, en la sala de espera privada. Se veía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años en 5 días. La doctora los llamó a su consultorio, sobre el escritorio, un sobre Manila. Señor Montiel, señorita Sandoval, los resultados están listos. ¿Quieren que se los lea o prefieren abrirlo ustedes? Eduardo miró a Valeria. Ella asintió levemente. Léalos usted. La doctora abrió el sobre. Leyó en silencio. Y entonces sonrió. La compatibilidad es del 99,9%. Estadísticamente, esto confirma una relación biológica padre-hija. El silencio fue absoluto. Valeria sintió que el mundo se inclinaba. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. Y entonces lloró. Un hombre de 54 años, acostumbrado a controlar imperios, lloraba como un niño. Se levantó, cruzó la distancia que los separaba y la abrazó. Mi hija, sollozó. Mi pequeña Sofía, te encontré. Y Valeria, aunque su mente era un caos de preguntas y miedo y confusión, sintió algo cálido en el pecho, algo que no recordaba haber sentido nunca. Seguridad, pertenencia. Papá, susurró sin pensar. Y en ese momento, 23 años de separación comenzaron, muy lentamente, a sanar. La noticia explotó como bomba. No fue culpa de Eduardo ni de Valeria. Alguien en la clínica filtró la información a la prensa. Para el día siguiente, todos los periódicos de Guadalajara llevaban la misma historia en portada. Magnate encuentra a hija perdida después de 23 años. Repartidora resulta ser heredera de fortuna Montiel. El milagro de Navidad, padre e hija reunidos. Valeria despertó con su teléfono explotando de llamadas, números desconocidos, reporteros, gente queriendo entrevistas, fotografías, la historia completa. Tuvo que apagarlo. Isabel entró a su cuarto con el periódico en las manos. Su rostro estaba pálido. Mija, ¿qué es esto? Valeria se sentó en la cama. Había planeado decirle con cuidado. Había ensayado las palabras. Pero ahora, todo estaba en primera plana para que el mundo entero lo viera. Abue, siéntate, por favor. Le contó todo. La fotografía, el test de ADN, los resultados. Isabel escuchó en silencio, con las manos temblando sobre su regazo. Cuando Valeria terminó, la anciana se quedó callada largo rato. Finalmente habló con voz quebrada. Siempre supe que algún día esto pasaría, que alguien vendría por ti. Nadie va a venir por mí, abue. Tú eres mi familia, siempre lo serás. Pero ahora tienes un padre rico. Isabel sonrió tristemente. Yo no puedo darte nada de lo que él puede. Valeria tomó las manos arrugadas de su abuela entre las suyas. Tú me diste todo. Me diste amor cuando nadie más lo hizo. Eso vale más que todo el dinero del mundo. Isabel lloró. Valeria también. Y se abrazaron ahí, en ese cuarto pequeño que había sido su refugio durante tantos años. Eduardo también despertó con el escándalo mediático. Su teléfono no paraba de sonar. Socios de negocios felicitándolo. Conocidos curiosos. Reporteros queriendo declaraciones. Mónica entró al estudio sin tocar. Llevaba el periódico en la mano. Su rostro, normalmente sereno, estaba tenso. ¿Cuándo ibas a decírmelo? Eduardo levantó la vista de su computadora. Había estado leyendo los artículos. Algunos eran respetuosos, otros sensacionalistas. Uno insinuaba que Valeria era una oportunista, que se había aprovechado de un viejo rico desesperado. Iba a decírtelo anoche, pero llegaste tarde. ¿Hiciste un test de ADN con una desconocida y no me dijiste nada? Es mi hija, Mónica. Mi hija que desapareció hace 23 años. ¿Esperabas que lo consultara contigo? Mónica apretó el periódico hasta arrugarlo. Su máscara perfecta comenzaba a agrietarse. Esperaba que tu esposa fuera la primera en saberlo, pero al parecer, soy la última. Esto no tiene nada que ver contigo. No, Eduardo. Esta casa, este matrimonio, toda nuestra vida juntos. ¿Y esto no tiene nada que ver conmigo? Eduardo se levantó, la miró realmente, y por primera vez en 15 años de matrimonio, sintió algo parecido a la sospecha.
¿Por qué te molesta tanto que haya encontrado a mi hija? Mónica parpadeó. Retrocedió un paso. No me molesta. Solo. Me sorprende. Y me duele que no confiaras en mí. Mónica, llevamos años viviendo como extraños. Dormimos en habitaciones separadas. Apenas hablamos. Este matrimonio es una fachada, y ambos lo sabemos. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Verdades que ninguno había dicho en voz alta hasta ahora. ¿Quieres el divorcio?, preguntó ella con voz fría. No lo sé, pero sé que necesito enfocarme en Sofía ahora, en recuperar el tiempo perdido. Valeria, corrigió Mónica con veneno apenas contenido. Se llama Valeria. Su nombre es Sofía. Siempre lo ha sido. Mónica salió del estudio sin decir más, pero Eduardo no vio cómo sus manos temblaban. No vio el pánico puro en sus ojos. No vio cómo sacó su celular privado y escribió un mensaje urgente. Cambio de planes. Tiene que ser esta noche. Más tarde ese día, Eduardo fue a buscar a Valeria. Quería llevarla a la mansión, mostrarle algo. Isabel dejó que se la llevara, aunque sus ojos reflejaban miedo. Valeria le prometió que volvería para la cena. El Mercedes negro cruzó la ciudad desde Santa Elena hasta Providencia. 2 mundos completamente diferentes separados por 20 minutos de tráfico. Cuando llegaron a la mansión, don Ramiro los recibió con una sonrisa genuina. Era la primera vez que Valeria lo veía sonreír. Señorita Sofía. Bienvenida a casa, Sofía. Ese nombre todavía sonaba extraño, como un zapato que no era de su talla. Eduardo la llevó al segundo piso. Se detuvo frente a una puerta cerrada al final del pasillo. No he abierto esta puerta en 23 años, dijo con voz ronca. La mantuve exactamente como estaba el día que te perdí. Abrió la puerta. La habitación era como una cápsula del tiempo. Paredes color rosa pastel, una cama pequeña con dosel blanco, estantes llenos de muñecas y libros infantiles, un caballito de madera en la esquina, fotografías por todas partes, una niña pequeña riendo, jugando, siendo abrazada por un hombre más joven que ahora Valeria reconocía como Eduardo. Se acercó a una fotografía en particular. La niña, de unos 3 años, estaba en los brazos de una mujer hermosa de cabello oscuro y ojos gentiles. Tu madre, dijo Eduardo detrás de ella. Lucía, murió hace 5 años en un accidente automovilístico. Para entonces ya había dejado de buscarlas. Nunca supo que te encontré. Valeria tocó el vidrio del marco. Esa mujer era su madre. Una madre que no recordaba. Una madre que la había abandonado en un orfanato después de huir con ella. ¿Por qué huyó contigo? Eduardo se sentó pesadamente en la cama pequeña. De repente se veía mucho mayor. Porque yo era un monstruo. Trabajaba 18 horas al día. Nunca estaba en casa. Cuando estaba, era frío, distante. Lucía me suplicaba que pasara tiempo con ustedes, y yo siempre tenía una excusa. Siempre había un contrato más importante. Una reunión que no podía perderse. Su voz se quebró. El día que se fueron, habíamos peleado. Yo le grité cosas horribles. Le dije que era una dramática, que estaba exagerando. Me fui a la oficina sin despedirme. Cuando volví esa noche, se habían ido. Encontré una carta. No quiero que nuestra hija crezca al lado de un hombre sin corazón. Adiós. Valeria vio las lágrimas correr por las mejillas de su padre. Este hombre poderoso que dirigía imperios estaba destrozado por los errores de su pasado. La busqué por años, continuó Eduardo. Gasté fortunas en investigadores. Seguí cada pista, nada. Era como si se las hubiera tragado la tierra. Con el tiempo, me rendí. Me casé con Mónica porque estaba solo y ella estaba ahí. Pero nunca olvidé. Nunca dejé de pensar en ti. Valeria se sentó junto a él. No sabía qué decir. ¿Cómo perdonas a alguien que no conoces por errores que no recuerdas? Yo tampoco te recordaba, admitió. Tengo fragmentos, sombras. A veces sueño que alguien me canta. Una voz grave. Ahora sé que eras tú. Eduardo la miró con ojos llenos de esperanza. Te cantaba una canción. No recuerdo la letra, solo la melodía. Eduardo comenzó a tararear, una canción de cuna antigua, y algo en el cerebro de Valeria hizo clic. Conocía esa canción. La había escuchado antes, en sueños, en recuerdos enterrados tan profundo que pensó que eran imaginación. Esa, susurró, esa es. Eduardo rompió a llorar.
La abrazó como si temiera que fuera a desvanecerse, y Valeria, aunque todavía había distancia emocional, aunque todavía no sentía ese amor instantáneo que esperaba sentir, lo abrazó de vuelta. Este hombre era su padre, y tal vez, con tiempo, podría llegar a conocerlo, a perdonarlo, a amarlo. Esa noche, Eduardo insistió en que don Ramiro llevara a Valeria de vuelta. Le dio un sobre con dinero para los medicamentos de Isabel. «No es un préstamo», dijo cuando ella protestó. «Es mi deber como padre cuidar de la mujer que cuidó de mi hija». Valeria aceptó el sobre con dignidad. Cuando llegó a casa, Isabel estaba esperándola con la cena lista. Frijoles refritos, arroz, tortillas hechas a mano. Comida simple pero hecha con amor. «¿Cómo estuvo?», preguntó Isabel con voz cautelosa. «Diferente, extraño, pero bien. ¿Te vas a ir a vivir con él?» «No, abue. Este es mi hogar. Tú eres mi familia». Isabel sonrió, pero sus ojos seguían tristes. Ambas sabían que las cosas nunca volverían a ser como antes. Esa noche, mientras Valeria intentaba dormir, su teléfono vibró. Mensaje de número desconocido. «Ten cuidado. No todos quieren que hayas regresado». Valeria se sentó en la cama. Con el corazón acelerado, marcó el número. Fuera de servicio. Se asomó por la ventana. En la calle, un auto oscuro estaba estacionado, motor apagado, nadie adentro que pudiera ver, pero sintió que la observaban. Cerró la cortina rápidamente y se metió bajo las cobijas. El miedo le apretaba el pecho. Había encontrado a su padre, había recuperado su verdadera identidad, pero algo le decía que esto apenas comenzaba y que el peligro real todavía estaba por llegar. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. Valeria intentó mantener su vida normal. Seguía trabajando como repartidora, seguía viviendo en el departamento de Santa Elena, seguía cuidando a Isabel, pero nada era normal. Los vecinos la miraban diferente, algunos con envidia, otros con desconfianza. «Ahí va la que se sacó la lotería», escuchó que murmuraba la señora Lupita cuando pasaba. «Dicen que es hija de un millonario y sigue viviendo aquí como si nada», comentaba don Chuy con desprecio apenas disimulado. En la empresa de entregas tampoco fue mejor. Sus compañeros, que antes eran amigables, ahora guardaban distancia. Durante el descanso, nadie se sentaba junto a ella. «¿Para qué trabajas todavía?», le preguntó Miguel, un repartidor que antes la invitaba a comer. «Con todo ese dinero que ahora tienes». «No tengo nada. Sigo siendo la misma». «Claro que no. Ya eres una de ellos, una rica que juega a ser pobre». Las palabras dolieron más de lo que Valeria esperaba, pero lo que más dolió fue darse cuenta de que tal vez tenía razón. Ya no encajaba aquí, pero tampoco encajaba allá. Eduardo la invitaba a la mansión casi todos los días. Desayunos, comidas, cenas. Quería recuperar el tiempo perdido, conocer a su hija, contarle historias de cuando era bebé, pero cada visita era incómoda. Mónica siempre estaba presente, sonriendo con esa frialdad perfecta. Don Ramiro era amable, pero formal. Todo era demasiado elegante, demasiado correcto, demasiado vacío. «Tu padre quiere que te mudes aquí», dijo Mónica una tarde durante el té. «Tiene razón, este es tu lugar». Valeria removió el azúcar en su taza. El tintineo de la cuchara contra la porcelana fina sonaba fuera de lugar. «Mi lugar es con mi abuela, tu abuela adoptiva», corrigió Mónica con suavidad venenosa. «Claro que es admirable su lealtad, pero Isabel es mayor, enferma. ¿No sería más fácil para todos si ella recibiera cuidados profesionales mientras tú...?» «Mónica», interrumpió Eduardo con voz dura. «Ya basta», pero el veneno ya había sido inyectado. Valeria apretó los puños bajo la mesa. Esa misma noche, Eduardo le ofreció algo que no esperaba. «Quiero que Isabel se mude aquí también. Tenemos una casa de huéspedes en el jardín, 3 habitaciones, cocina completa, totalmente privada. Puede tener su propio espacio y estará cerca si la necesitas». Valeria se quedó sin palabras. Miró a su padre. Todavía le costaba llamarlo así, con sorpresa genuina. «¿Por qué harías eso? Porque esa mujer te cuidó cuando yo no pude. Le debo todo. Y porque quiero que seas feliz, Sofía. Si Isabel te hace feliz, entonces quiero que esté cerca». Era la primera vez que alguien ponía las necesidades de Valeria por encima de las apariencias.
Eduardo no le estaba pidiendo que eligiera entre dos familias. Le estaba ofreciendo mantener ambas. «Déjame hablarlo con ella», dijo finalmente. Pero Isabel no quiso. «No, mija, esa no es mi vida. Yo no pertenezco a ese mundo de mansiones y sirvientes. Abue, tendrías tu propia casa. Nadie te molestaría. Y estarías más cómoda. Hay jardines hermosos donde podrías...» «Valeria», Isabel la detuvo con firmeza. «Entiendo que ahora tienes otra familia. Y está bien, de verdad. Pero no me pidas que finja ser algo que no soy. Soy una costurera de Santa Elena. Este es mi hogar. Aquí están mis amigas, mi iglesia, mi vida». Valeria sintió el pecho apretarse. Isabel tenía miedo. Miedo de perderla. Miedo de que la nueva familia la reemplazara. «Nunca voy a dejarte, Abue. Nunca. Lo sé, mi amor. Pero las cosas cambian. Y está bien que cambien, solo. No me obligues a cambiar conmigo». Valeria respetó su decisión, pero significaba que tendría que vivir dividida entre dos mundos. Dos familias, dos identidades. Los problemas comenzaron cuando la prensa no dejaba de acosarla. Reporteros esperaban afuera de su edificio. Cámaras la seguían cuando salía a trabajar. Uno particularmente agresivo intentó entrevistar a Isabel sin permiso. Eduardo contrató seguridad privada, 2 guardaespaldas discretos que seguían a Valeria a distancia. También pagó los mejores abogados para mantener a la prensa alejada de Isabel, pero eso solo hizo que los vecinos la miraran peor. «Ahora tiene guardaespaldas», escuchó que decía alguien. Ya se le subió. Valeria dejó de salir excepto para trabajar. Se encerraba en el departamento, sintiéndose prisionera en su propia vida. Entonces aparecieron los parientes. Primero fue un primo lejano de Eduardo, luego una tía que no había hablado con la familia en décadas. Después, 2 sobrinos que de repente recordaron que existía un tío millonario, todos con la misma historia. «Solo queremos conocer a Sofía, darle la bienvenida a la familia». Pero Eduardo los rechazó a todos. Su abogado, Héctor Salas, explicó que varios ya habían intentado impugnar la paternidad, buscando parte de la herencia. «Hay mucho dinero en juego», dijo Héctor durante una reunión en la mansión. La fortuna Montiel está valuada en más de 300 millones de pesos. Con Sofía como única heredera directa, varios parientes están incómodos. «¿Incómodos?», preguntó Valeria. «¿Qué significa eso?» «Significa que debes tener cuidado», respondió Héctor con gravedad. «El dinero saca lo peor de la gente. Pero no solo los parientes fueron problema. También estaba la sociedad de Guadalajara». Eduardo insistió en llevarla a una cena benéfica, un evento elegante en el Club de Golf Santa Anita. Vestidos largos, smokings, champán caro. Valeria se sintió ridícula en el vestido que Eduardo le compró. Era hermoso. Sí, color azul medianoche con pedrería discreta. Pero no era ella. Se sentía disfrazada. Mónica, por supuesto. Se veía perfecta en su vestido dorado, como si hubiera nacido para estos eventos. Las miradas comenzaron apenas entraron. Murmullos, sonrisas falsas, mujeres con demasiadas joyas evaluándola de pies a cabeza. «Es ella», escuchó que alguien susurraba. «La repartidora. Pobre Eduardo. Debe estar tan desesperado por tener un heredero que aceptó a cualquiera. Yo escuché que el test de ADN fue falso, que es una estafadora». Valeria apretó el brazo de Eduardo. Quería irse, correr de ahí. «Ignóralas», le dijo él en voz baja. «Son víboras envidiosas». Pero era difícil ignorar cuando te trataban como intrusa en un mundo al que supuestamente pertenecías. Una mujer mayor, con más diamantes que sentido común, se acercó directamente a ella. «Tú debes ser la famosa Sofía, o Valeria, o como te llames ahora». «Valeria está bien». «Qué interesante, Eduardo. ¿Cómo puedes estar seguro de que esta persona es realmente tu hija? Los tests de ADN pueden falsificarse, ¿sabes?» Eduardo se tensó. Valeria sintió su furia contenida. «Señora Gutiérrez, con todo respeto, mis asuntos familiares no son de su incumbencia. Pero cuando involucran a nuestro círculo social, sí lo son. No podemos simplemente aceptar a cualquier...» «Cuidado con cómo termina esa frase», advirtió Eduardo con voz peligrosa. La mujer resopló indignada y se alejó, pero el daño estaba hecho. Valeria sintió las miradas clavadas en ella. Juicio, desprecio, rechazo. Se disculpó y fue al baño.
Se encerró en un cubículo y lloró en silencio, no por las palabras crueles, sino porque se dio cuenta de algo terrible. No pertenecía a ningún lado. En Santa Elena era la traidora que se fue con los ricos. En Providencia era la impostora que fingía ser de su clase. Estaba atrapada en el medio, sin hogar verdadero en ningún mundo. Esa noche, cuando don Ramiro la llevaba de vuelta a casa, Valeria tomó una decisión. Dígale a mi padre que no voy a ir más a esos eventos. No soy buena para eso. Señorita Sofía. Valeria. Soy Valeria. Y siempre voy a serlo. Don Ramiro la miró por el espejo retrovisor. Había tristeza en sus ojos. Su padre solo quiere que sea parte de su mundo. Lo sé, pero tal vez ese no es mi mundo. Tal vez nunca lo será. Llegaron al edificio. Valeria subió las escaleras cansada. Abrió la puerta y encontró a Isabel dormida en el sofá, con las manos hinchadas sobre su regazo. Se arrodilló junto a ella. Besó su frente arrugada. Esta era su familia. Esta mujer que se sacrificó por años para criarla. Este departamento pequeño lleno de amor. ¿Por qué tenía que elegir? ¿Por qué el mundo no podía dejarla ser ambas cosas? Hija de Eduardo Montiel y nieta de Isabel Sandoval. Su celular vibró. Mensaje de número desconocido, otra vez. Ten cuidado con Mónica. Ella sabe más de lo que crees. Valeria frunció el ceño. Era el tercer mensaje anónimo en una semana. Todos advirtiendo, todos vagos. Marcó el número. Fuera de servicio. Como siempre. Pero esta vez había algo más. Una foto adjunta. Borrosa. Tomada desde lejos, pero reconocible. Mónica. En un café del centro. Sentada frente a un hombre de aspecto sospechoso, intercambiando un sobre. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién le enviaba estas cosas? ¿Y qué significaban? Guardó el celular. Decidió que mañana hablaría con Eduardo. Le mostraría los mensajes, las advertencias. Pero lo que no sabía era que mañana sería demasiado tarde, porque Mónica ya había puesto su plan en marcha, y Valeria era el objetivo. Don Ramiro había trabajado para la familia Montiel durante 30 años. Había visto a Eduardo transformarse de joven ambicioso a magnate despiadado, y luego a padre destrozado. Había estado ahí la noche que Lucía y Sofía desaparecieron. Había consolado a Eduardo cuando las investigaciones no daban resultados, y durante 15 años había observado a Mónica con creciente desconfianza. La mañana siguiente al mensaje anónimo que recibió Valeria, don Ramiro tocó la puerta del estudio de Eduardo. Eran las 7. Eduardo ya estaba trabajando, como siempre. «Señor, necesito hablar con usted. Es importante». Eduardo levantó la vista de sus documentos. La expresión del mayordomo era grave. «¿Qué sucede, Ramiro?» «Es sobre la señora Mónica. Y sobre la noche que desapareció la señora Lucía». Eduardo se puso tenso inmediatamente. «¿Qué pasa con esa noche?» «Nunca le conté esto porque no tenía pruebas. Y porque... bueno, porque la señora Mónica era su esposa, y yo solo un empleado. Pero ahora que la señorita Sofía ha regresado, creo que debe saberlo». Eduardo se levantó de su escritorio. «Habla. La noche que la señora Lucía se fue, yo estaba en la cocina. Eran casi las 11. Escuché el teléfono sonar. Contesté porque usted no estaba. Era la señora Mónica, su secretaria en ese entonces. Lo recuerdo. Me llamó porque había un problema con unos contratos». «Sí, pero después de colgar, salí al jardín por algo y vi luces en su oficina personal, la que está en el ala este. Luces que no deberían estar encendidas porque usted había ido a la oficina principal del centro». Subí a revisar. Don Ramiro hizo una pausa. La señora Lucía estaba ahí, llorando, revisando papeles en su escritorio. Me vio y se asustó. Dijo que solo buscaba los números de teléfono de su familia. Pero había algo raro, señor. Estaba aterrada. «¿Por qué nunca me dijiste esto?» «Porque esa misma noche se fue. Y después usted se derrumbó. Y la señora Mónica apareció consolándolo. Se volvió indispensable. Creí que tal vez estaba siendo paranoico. Pero nunca dejé de preguntarme. ¿Qué buscaba realmente la señora Lucía en su oficina?» Eduardo se quedó en silencio. Su cerebro trabajaba rápido, conectando piezas. «Ramiro, necesito que me ayudes con algo. En el sótano hay cajas con archivos viejos, de hace 23 años, contratos, registros, todo lo que no pude digitalizar. Quiero que las revises. Busca cualquier cosa relacionada con Mónica, transferencias extrañas,
Documentos que no encajen. Sí, señor. Y Ramiro, no le digas nada a Mónica, a nadie. Entendido. Mientras tanto, Valeria había tomado su propia decisión. Los mensajes anónimos la tenían inquieta. Necesitaba respuestas. Recordó algo que Eduardo había mencionado. Lucía, su madre, había muerto en un accidente automovilístico hace 5 años. Un choque en la carretera a Chapala. Eduardo había dicho que fue rápido, que no sufrió. Pero Valeria necesitaba saber más. Fue a las oficinas del periódico El Occidental. En los archivos públicos, encontró la nota del accidente. Breve, escueta. Lucía Ramírez de Montiel, de 48 años. Murió al perder el control de su vehículo en el kilómetro 23 de la carretera Guadalajara-Chapala. Las autoridades determinaron falla mecánica. No hubo otros vehículos involucrados. Falla mecánica. Valeria sintió un cosquilleo en la nuca. Sacó su celular y llamó a un número que había encontrado en internet. Taller Mecánico Hernández. El taller que había revisado el auto de Lucía después del accidente. Según documentos públicos. Bueno, buenos días. Habla Valeria Sandoval. Quisiera información sobre un vehículo que revisaron hace 5 años. Un Mercedes negro. La dueña era Lucía Ramírez. Ay, señorita, hace mucho de eso. ¿Para qué lo necesita? Era su hija. Solo quiero entender qué pasó. Hubo un silencio largo. Mire, normalmente no hablo de esto, pero usted suena sincera. Ese accidente fue raro, muy raro. ¿A qué se refiere? Los frenos estaban cortados. No era falla mecánica. Alguien los había saboteado. Se lo dije al perito, pero me dijeron que me callara, que no podía probarlo, que mejor me enfocara en mis propios asuntos si no quería problemas. El corazón de Valeria latió violentamente. ¿Está seguro? Llevo 40 años arreglando autos. Señorita, sé reconocer un corte limpio cuando lo veo. Alguien quería que ese auto se estrellara, y lo consiguió. Valeria colgó con manos temblorosas. Su madre no había muerto en un accidente. La habían asesinado. ¿Y quién se beneficiaba de su muerte? ¿Quién tenía razones para querer a Lucía muerta? La respuesta era obvia, aterradora, pero obvia. Esa tarde, una periodista llamada Lucía Torres apareció en el café donde Valeria esperaba a Eduardo. Había investigado y descubierto que Torres llevaba meses investigando a Mónica por presuntas irregularidades en negocios inmobiliarios. Señorita Sandoval, gracias por aceptar verme, dijo Lucía Torres, una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y grabadora lista. Usted dijo que tenía información sobre Mónica Montiel. Así es. He estado investigándola por meses. Sospechas de lavado de dinero, propiedades compradas con fondos de origen dudoso, conexiones con gente peligrosa, pero nunca he podido probar nada. Ella es muy cuidadosa. ¿Y qué tiene que ver conmigo? Todo. Cuando supe que usted era la hija perdida de Eduardo Montiel, las piezas comenzaron a encajar. Mónica fue la secretaria de su padre hace 23 años. Estaba obsesionada con él, según antiguos empleados con los que hablé, y curiosamente, justo después de que su madre desapareciera con usted, Mónica comenzó a tener mucho dinero, más de lo que una secretaria podía tener. Valeria sintió náuseas. ¿Tiene pruebas? Registros bancarios viejos, transferencias grandes de cuentas anónimas, una en particular, $50,000 depositados en octubre del 2000, un mes antes de que usted apareciera en ese orfanato, octubre del 2000, el mes que la habían abandonado. Necesito copias de todo eso. Se las daré, pero sea cuidadosa, señorita Sandoval. Si Mónica realmente hizo lo que creo que hizo, usted está en peligro. No va a dejar que destruya lo que tardó 23 años en construir. Eduardo y don Ramiro trabajaron hasta tarde esa noche en el sótano. Cajas y más cajas de documentos viejos, polvorientos, olvidados. Fue don Ramiro quien encontró el sobre. Estaba en el fondo de una caja marcada Archivo Muerto 2000. Dentro, copias de correos electrónicos impresos. De la cuenta corporativa de Mónica cuando era secretaria, Eduardo los leyó con creciente horror. Eran correos entre Mónica y alguien identificado solo como LR. Las fechas, septiembre y octubre del 2000. LR. No puedo seguir así. Mi esposo me busca. Tiene investigadores. Estoy desesperada. Mónica,
Puedo ayudarte, pero tiene condiciones. LR. ¿Qué tipo de condiciones? Mónica, la niña. Dame a la niña y te daré dinero suficiente para desaparecer, para comenzar de nuevo lejos de aquí. LR. No puedo. Es mi hija. Mónica. Es tu billete a la libertad. Piénsalo. Eduardo dejó caer los papeles. Sus manos temblaban incontrolablemente. LR. Susurró. Lucía Ramírez. Dios mío, murmuró don Ramiro. Eduardo siguió leyendo. Más correos. Negociaciones, Lucía, desesperada y enferma, finalmente aceptando. Mónica prometiendo cuidar de Sofía, prometiendo entregarla a Eduardo, pero nunca lo hizo. El último correo era devastador. LR, ¿dónde está mi hija? Dijiste que se la darías a Eduardo. Han pasado meses y no sé nada. Mónica, la niña está bien. Está donde debe estar. No me contactes de nuevo. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. Mónica, su esposa durante 15 años, la mujer que había consolado su dolor, la mujer que dormía bajo su mismo techo, había comprado a su hija, la había escondido en un orfanato, había destruido su familia por ambición y obsesión. Y luego, 5 años atrás, cuando Lucía probablemente intentó recuperar a Sofía o amenazó con exponer la verdad, el accidente, dijo Eduardo con voz muerta. El accidente de Lucía no fue accidente. Don Ramiro asintió gravemente. ¿Qué va a hacer, señor? Eduardo se levantó. Su rostro era una máscara de furia contenida. Voy a destruirla, pero primero necesito más pruebas. Pruebas que resistan en una corte. Llama a Héctor. Dile que venga inmediatamente. Y tráeme todos los registros financieros de Mónica de los últimos 23 años. Todo. Y la señora Mónica, no le digas nada, que crea que todo está normal. Mientras tanto, voy a proteger a Valeria. Si Mónica fue capaz de matar a Lucía, no va a dudar en hacerle daño a mi hija. Pero ya era tarde. En ese mismo momento, en un bar oscuro del centro, Mónica se reunía con un hombre de mirada fría y cicatriz en la mejilla. ¿Puedes hacerlo?, preguntó ella. Depende. ¿Cuánto pagas? 200,000 pesos. Mitad ahora, mitad cuando esté hecho. ¿Y cómo quieres que se vea? ¿Como un accidente? ¿Un asalto que salió mal? ¿Algo que no levante sospechas? El hombre sonrió sin humor. Conozco el edificio donde vive. Zona peligrosa. Fácil hacerlo parecer crimen común. Mónica deslizó un sobre grueso sobre la mesa. Hazlo pronto, antes de que sea demasiado tarde. El hombre guardó el sobre y desapareció en la noche. Mónica bebió el resto de su martini. Sus manos no temblaban. Su rostro no mostraba remordimiento. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Si Valeria Sandoval moría, todo volvería a la normalidad. Eduardo la perdonaría eventualmente. Seguiría siendo la señora Montiel, y el secreto moriría con esa chica entrometida que nunca debió haber tocado su puerta. Héctor Salas llegó a la mansión Montiel pasada la medianoche. Eduardo lo esperaba en su estudio con don Ramiro y una mesa llena de documentos que condenaban a Mónica. ¿Qué es tan urgente que no puede esperar hasta mañana?, preguntó Héctor. Aflojándose la corbata, Eduardo no perdió tiempo. Le mostró los correos electrónicos, las transferencias bancarias, todo. Héctor leyó en silencio. Su rostro se fue poniendo más pálido con cada página. Esto es, Eduardo, esto es evidencia de compra de menor, ocultamiento, posiblemente homicidio si podemos probar lo del accidente de Lucía. Podemos usar esto legalmente. Los correos están en servidores corporativos. Son propiedad de tu empresa. Sí, podemos usarlos, pero necesitamos más. Necesitamos testigos. Necesitamos conexión directa entre Mónica y el mecánico que saboteó el auto de Lucía. Necesitamos. Ya tengo el testimonio del mecánico que revisó el auto, interrumpió una voz desde la puerta. Los 3 hombres se voltearon. Valeria estaba ahí, con carpeta en mano y determinación en los ojos. Sofía, ¿qué haces aquí? Son las 2 de la mañana. No podía dormir. Vine a hablar contigo. Don Ramiro me dejó entrar. Se acercó a la mesa. He estado investigando por mi cuenta. Mi madre no murió en un accidente. La asesinaron. Y creo que sé quién lo hizo. Eduardo y Valeria se miraron. En ese momento, padre e hija compartieron el mismo pensamiento. Mónica. Valeria puso su carpeta sobre la mesa. Contenía el testimonio del mecánico,
artículos sobre el accidente y las fotografías que le habían enviado anónimamente de Mónica con el hombre sospechoso. ¿Quién te envió estas fotos?, preguntó Héctor. No lo sé, números bloqueados, pero quien quiera que sea, está tratando de ayudarme, o al menos de advertirme. Podría ser una trampa, señaló Héctor. Alguien podría estar manipulándote para que acuses a Mónica sin pruebas sólidas. Después ella te demanda por difamación y te destruye. O podría ser alguien que sabe la verdad y tiene miedo de hablar directamente, argumentó Valeria. Don Ramiro se aclaró la garganta. Señor Eduardo, hay algo más. Revisé las grabaciones de las cámaras de seguridad de la mansión, las que están en el estudio de la señora Mónica. Ramiro, no tenemos cámaras en su estudio. Ella no las quiso. Exacto, no las quiso. Pero yo instalé una hace 3 años, oculta, porque nunca confié en ella. El mayordomo sacó una memoria USB. Esto es de hace 2 semanas, el día después de que se anunciara públicamente que la señorita Sofía era su hija. Conectó la memoria a la laptop de Eduardo. Aparecieron imágenes en blanco y negro. Mónica en su estudio privado, sola, haciendo una llamada desde un teléfono que Eduardo no conocía. No había audio, pero podían leer sus labios, y su lenguaje corporal lo decía todo. Estaba furiosa, aterrada, desesperada. Después de colgar, Mónica abrió su caja fuerte secreta, sacó documentos, los revisó febrilmente, y algunos los quemó en un cenicero. Está destruyendo evidencia, murmuró Héctor. ¿Pero de qué? De todo, respondió Eduardo con voz sombría. De 23 años de mentiras, decidieron actuar rápido. Héctor redactaría una demanda formal, contactarían a la policía, presentarían toda la evidencia. Pero había un problema. Necesitaban mantener a Valeria a salvo mientras tanto. No puedo quedarme escondida, protestó ella. Tengo que trabajar, cuidar de Isabel. Valeria, si Mónica es capaz de asesinar, no va a detenerse contigo, dijo Eduardo con firmeza. Quédate aquí, en la mansión, solo hasta que esto termine. No, Isabel está sola en Santa Elena. Si voy a estar en peligro, ella también lo está. Eduardo no había pensado en eso. Su rostro se llenó de preocupación. Entonces traigamos a Isabel aquí también. Aunque sea temporalmente, por favor. Valeria quiso negarse, pero la lógica era irrefutable. Si Mónica quería eliminarla, Isabel era un blanco fácil. Está bien, pero solo hasta que esto se resuelva. Don Ramiro y 2 guardias de seguridad fueron esa misma noche a Santa Elena. Despertaron a Isabel y le explicaron la situación. La anciana, asustada pero valiente, empacó una maleta pequeña. 1 hora después, estaba en la casa de huéspedes de la mansión Montiel, tomando té caliente mientras Valeria le explicaba todo. «Ay, mija», suspiró Isabel cuando terminó la historia. Sabía que esa mujer era mala. Lo vi en sus ojos la primera vez que la conocí. ¿Cuándo la conociste? Hace 2 semanas. Vino al edificio, preguntando por ti. Yo estaba regresando del mercado. Me dijo que era amiga de tu papá, que solo quería conocer a la familia de Sofía. Pero sus ojos, mija, sus ojos eran fríos, como de serpiente. Valeria sintió escalofríos. Mónica había ido a buscarlas, a estudiarlas, probablemente a planear cómo eliminarlas. Ya estás a salvo, abue. Aquí nadie va a hacerte daño. Pero Isabel miraba por la ventana de la casa de huéspedes hacia la mansión principal, donde las luces del ala donde dormía Mónica seguían encendidas. No me siento segura, mija. No mientras esa mujer esté cerca. A la mañana siguiente, Eduardo confrontó a su abogado con algo que había estado molestándolo. Héctor, tú has sido mi abogado y amigo por 15 años. Dime la verdad. ¿Sabías algo de esto? Héctor palideció. Eduardo, ¿sabías que Mónica tenía contacto con Lucía? ¿Sabías sobre las transferencias de dinero? Yo manejé algunas transferencias para Mónica hace años. Me dijo que eran para inversiones personales. Nunca me dio razón para dudar, Eduardo. Lo juro, si hubiera sabido. ¿Manejaste transferencias? Eduardo se levantó bruscamente. ¿Qué transferencias? ¿A quién? Héctor tragó saliva. A cuentas en el extranjero, Islas Caimán. Me dijo que estaba diversificando su patrimonio personal. Era su derecho. ¿Cuándo fue esto? Hace 5 años. Y hace 3 meses.
Hace 5 años, el año que Lucía murió, hace 3 meses, justo antes de que Valeria apareciera en la mansión, Eduardo agarró a Héctor por el cuello de la camisa. ¿Qué más me estás ocultando? Nada, Eduardo, lo juro. Yo no sabía que esas transferencias estaban conectadas a esto. Pensé que solo era dinero de sus propias cuentas. ¿Tienes registros de esas transferencias? Sí, en mi oficina. Puedo traerlos. Hazlo. Ahora. Héctor salió prácticamente corriendo. Eduardo se dejó caer en su silla, sintiéndose traicionado por todos lados. Valeria pasó el día en la casa de huéspedes con Isabel, tratando de mantener la calma, pero la tensión era palpable. Los guardias de seguridad patrullaban el jardín constantemente. Don Ramiro les llevaba las comidas personalmente. Por la tarde, la periodista Lucía Torres llamó a Valeria. Tengo información nueva. Encontré a alguien que trabajó con Mónica en los años 2000, una secretaria que fue despedida abruptamente. Está dispuesta a hablar. ¿Qué dice? Que Mónica estaba obsesionada con Eduardo, que hablaba constantemente de cómo algún día sería la señora Montiel, y que una vez la escuchó decir por teléfono: el problema se va a resolver pronto, la esposa y la niña no van a ser obstáculo mucho tiempo más. Esto fue semanas antes de que Lucía desapareciera. Valeria sintió que la rabia le quemaba el pecho. Esta mujer había planeado todo. Había destruido su familia deliberadamente, y luego había vivido como reina durante 23 años, durmiendo al lado de su padre, disfrutando de una vida construida sobre cadáveres y mentiras. Necesitamos ese testimonio, oficialmente. Lo sé, la llevaré a declarar mañana. Pero Valeria, ten cuidado. Mónica tiene conexiones, gente peligrosa, si se siente acorralada. Ya lo sé. Gracias, Lucía. Colgó justo cuando Eduardo entraba a la casa de huéspedes. Se veía destruido. Sofía, necesito decirte algo sobre mi abogado. Le contó todo. Las transferencias, las fechas que coincidían demasiado perfectamente con los crímenes de Mónica. ¿Crees que Héctor está involucrado?, preguntó Valeria. No lo sé, pero no puedo confiar en nadie ahora, excepto en ti y en Ramiro. Valeria tomó la mano de su padre. Era la primera vez que lo hacía voluntariamente. Un gesto simple pero significativo. Vamos a resolverlo juntos. Eduardo apretó su mano, y por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la esperanza. Pero esa noche, mientras todos dormían, Mónica no estaba en la mansión. Estaba en un almacén abandonado en las afueras de Guadalajara, reuniéndose de nuevo con el hombre de la cicatriz. ¿Por qué no lo has hecho?, exigió ella. Te pagué para que eliminaras el problema, porque ahora la chica está en la mansión, con guardias. No es tan fácil. Me vale. Encuentra la manera. O te juro que... ¿Qué me juras? El hombre se acercó amenazadoramente. Escúchame bien. Señora, yo no trabajo bajo presión, y estoy empezando a pensar que este trabajo es demasiado riesgoso. Devuélveme mi dinero y búscate a otro. No, ya te pagué, tienes que... El hombre la empujó contra la pared. Mónica gritó: no me digas lo que tengo que hacer. Haré el trabajo cuando encuentre el momento. Mientras tanto, cállate y espera. La soltó. Mónica se arregló el abrigo con manos temblorosas, pero había miedo real en sus ojos ahora. Había perdido el control de todo, y Eduardo, Valeria y don Ramiro estaban cerrando el círculo a su alrededor. El tiempo se acababa. Para todos. Eduardo decidió que era hora de forzar la mano de Mónica. Si esperaban mucho más, ella podría destruir evidencia crucial o, peor, hacerle daño a Valeria. Voy a anunciar una cena familiar, le dijo a Valeria esa mañana. Oficialmente, para presentarte como mi heredera ante algunos socios cercanos, Mónica tendrá que estar presente, tendrá que actuar normal, y mientras tanto, la policía estará lista para arrestarla en cuanto tengamos todo en orden. ¿No es peligroso?, preguntó Valeria. Si sabe que la estamos investigando. Por eso tiene que parecer que todo está bien, que no sospechamos nada. Va a bajar la guardia. Héctor, quien había traído todos los registros de las transferencias de Mónica, agregó. La fiscal del distrito revisó la evidencia esta mañana. Dice que es suficiente para una orden de arresto, pero quiere esperar hasta después de la cena. Quiere atrapar a Mónica en flagrante si intenta algo, y si logra hacerle daño a Valeria durante la cena,
preguntó Isabel, quien había insistido en estar presente en la reunión. Tendremos agentes encubiertos como meseros, explicó Héctor, y el vino estará controlado. Toda la comida será preparada bajo supervisión. No podrá envenenar nada. Valeria sintió escalofríos. ¿Envenenar? ¿Realmente habían llegado a ese punto? ¿Cuándo será la cena? Esta noche, respondió Eduardo. No podemos darle más tiempo. Ya destruyó documentos, ya contactó a criminales. Si esperamos más, alguien podría salir herido. Mónica recibió la noticia de la cena con sorpresa apenas disimulada. ¿Esta noche? ¿Por qué tan repentino? Porque quiero que Sofía conozca a la gente importante de mi círculo, respondió Eduardo con frialdad calculada. Y porque es hora de que todos sepan que ella es mi única heredera. Mónica apretó los labios. Única heredera. Esas palabras eran puñales. Por supuesto, será un honor. Su sonrisa era perfecta, pero sus ojos eran témpanos de hielo. ¿Necesitas que me encargue de algo? ¿El menú? ¿Las invitaciones? No, ya está todo arreglado. Solo necesito que estés presente y seas tú misma. Había algo raro en cómo lo dijo. Mónica lo notó, pero no podía descifrar qué era. Cuando Eduardo salió de la habitación, ella sacó su celular privado. Marcó el número del hombre de la cicatriz. Va a haber una cena esta noche en la mansión, con gente importante, seguridad por todas partes. Es mi última oportunidad de resolver esto por dentro. ¿Qué planeas? Algo que parezca natural, un accidente. Nadie sospechará si la chica se ahoga en la piscina después de tomar demasiado vino. Estás loca. Estoy desesperada. Es diferente. Colgó. Fue a su vestidor secreto. Del fondo de la caja fuerte, sacó un pequeño frasco, sedantes líquidos, los mismos que había usado antes en situaciones delicadas. Una gota en la copa correcta. Valeria se sentiría mareada. Saldría a tomar aire fresco. Se acercaría a la piscina. Y entonces, Mónica cerró los ojos. Nunca había sido asesina. Nunca pensó que llegaría a esto. Pero había construido una vida perfecta durante 23 años. Y no iba a dejar que una mocosa entrometida se la quitara. Esa tarde, Valeria se preparó para la cena con manos temblorosas. Isabel la ayudó a vestirse. Un vestido color vino que Eduardo le había comprado. Elegante pero no ostentoso. «Ten mucho cuidado, mija», le advirtió Isabel por 10ª vez. «No comas ni bebas nada que no haya probado alguien más primero». «Lo sé, abue. Voy a estar bien. Los policías están disfrazados de meseros. Eduardo va a estar a mi lado todo el tiempo. Esa mujer es peligrosa. Lo veo en sus ojos. Esa no es su primera vez haciendo algo malo». Isabel tenía razón. Y eso era lo que más asustaba a Valeria. A las 8 de la noche comenzaron a llegar los invitados. 8 personas en total. Socios de negocios de Eduardo, sus esposas, un par de amigos de la familia. Todos saludaron a Valeria con cortesía forzada. Todavía no la aceptaban completamente, pero al menos fingían. Mónica llegó al comedor luciendo impecable. Vestido dorado, cabello perfecto, sonrisa de revista. Nadie que la viera pensaría que era una mujer al borde del abismo. «Queridos amigos», comenzó Eduardo cuando todos estuvieron sentados. «Los reuní esta noche para un anuncio importante. Como saben, hace algunas semanas recuperé a mi hija Sofía, después de 23 años. Esta noche quiero oficialmente presentarla como mi heredera y futura líder de las empresas Montiel». Aplausos educados. Valeria sintió todas las miradas sobre ella. Pesadas, evaluadoras. «Brindemos», dijo uno de los socios, levantando su copa de vino tinto. Por la familia reunida, todos levantaron sus copas. Valeria alcanzó la suya, pero entonces vio algo que la hizo detenerse. Mónica estaba sirviendo personalmente el vino de Valeria, desde una botella diferente. «Este es un vino especial que guardé para la ocasión», dijo Mónica con dulzura venenosa. «Sofía, este es para ti. Una bienvenida apropiada a la familia». Valeria miró a Eduardo. Él también había notado. Había tensión en su mandíbula. «¡Qué detalle, Mónica!», dijo Eduardo con voz controlada. «Pero creo que todos deberíamos beber del mismo vino, para que el brindis sea genuino». «Oh, pero este es...». «Insisto». Eduardo tomó la botella especial de las manos de Mónica. «De hecho, ¿por qué no brindas tú primero con este vino que guardaste? Muéstranos qué tan especial es».
El silencio en el comedor se volvió denso. Los invitados miraban confundidos. No entendían la tensión que cortaba el aire como cuchillo. Mónica sonrió, pero sus ojos mostraban pánico. No hace falta. Está bien. Usemos el vino normal. No, insisto. Eduardo sirvió una copa generosa del vino especial. Bebe. Mónica miró la copa, miró a Eduardo, y supo que él sabía, de alguna manera. Sabía. Eduardo, esto es ridículo. Estamos frente a invitados. Entonces bebe y dejemos de discutir. Don Ramiro, quien estaba parado junto a la pared como siempre, dio un paso adelante. Dos de los meseros, en realidad policías encubiertos, también se acercaron sutilmente. Mónica levantó la copa con mano temblorosa, la acercó a sus labios, pero no bebió. No puedo, susurró. Yo no. No puedes beber de la botella que preparaste especialmente para mi hija. La voz de Eduardo era hielo puro. ¿Por qué será? Esto es absurdo. No voy a... Isabel, quien había insistido en estar presente a pesar de las protestas, se levantó de repente, caminó hacia Mónica con paso firme a pesar de su edad, y antes de que alguien pudiera detenerla, tomó la copa de las manos de Mónica y la bebió de un trago. «Abuela, no», gritó Valeria, pero ya era tarde. Isabel dejó la copa sobre la mesa y miró directamente a Mónica. «Ahora veremos qué tan especial era este vino». El comedor explotó en caos. Los invitados se levantaron confundidos. Eduardo corrió hacia Isabel. Los policías encubiertos revelaron sus identidades. «Llamen una ambulancia», gritó Valeria abrazando a su abuela. Pero Isabel sonreía, una sonrisa tranquila y sabia. «Estoy bien, mija. Solo probé un sorbo. No es suficiente para hacerme daño, pero sí suficiente para probar que había algo malo en esa copa». Mónica retrocedió, buscando una salida, pero los policías ya la rodeaban. Mónica Montiel queda arrestada por intento de homicidio, conspiración para asesinar, ocultamiento de menor y sospecha de homicidio en el caso de Lucía Ramírez de Montiel. «Esto es un montaje», gritó Mónica. «Eduardo, diles que esto es una locura». Eduardo la miró con una mezcla de repulsión y tristeza. «Te di todo. Mi nombre, mi casa, mi confianza. Y tú me robaste 23 años con mi hija. Asesinaste a Lucía e intentaste matar a Sofía. Lo hice por amor». Las lágrimas corrían por el rostro perfecto de Mónica, arruinando su maquillaje. «Todo lo que hice fue por amor a ti. Tú nunca me hubieras visto si ella seguía en tu vida. Eso no fue amor. Fue obsesión y egoísmo y maldad pura». Los policías la esposaron. Mónica luchó, gritó, lloró, pero no había escape. Mientras se la llevaban, giró la cabeza hacia Valeria una última vez. «Tú me quitaste todo», escupió con veneno. «Espero que valga la pena». Valeria la miró sin pestañear. «Yo no te quité nada. Tú lo perdiste sola cuando decidiste destruir una familia por ambición». Mónica fue sacada del comedor entre gritos histéricos. Los invitados se fueron rápidamente, murmurando entre ellos sobre el escándalo. Quedaron solo Eduardo, Valeria, Isabel y don Ramiro en el comedor vacío. Isabel seguía de pie, tranquila, como si no acabara de beber vino potencialmente envenenado. «Abue, ¿cómo supiste?», preguntó Valeria. 72 años de vida te enseñan a leer a la gente, mija. Vi cómo esa mujer te servía, vi la maldad en sus ojos. No iba a dejar que te hiciera daño». Eduardo se arrodilló frente a Isabel, un hombre orgulloso y poderoso arrodillado ante una anciana costurera. «Me salvó a mi hija, 2 veces. Primero criándola cuando yo no pude, ahora salvándola de un asesino. Nunca podré pagarle lo que le debo». Isabel puso su mano arrugada sobre la cabeza de Eduardo. «No me debes nada. Solo ama a esta niña. Eso es todo lo que pido». Y ahí, en ese comedor que había visto tanto dolor y mentiras, 3 personas que habían sido reunidas por el destino más extraño se abrazaron. Una familia improbable, pero familia al fin. Los días siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, declaraciones y abogados. La prensa explotó con la historia. Los titulares gritaban desde cada esquina: «Esposa de magnata arrestada por intento de asesinato. Mónica Montiel, 23 años de mentiras develadas. El oscuro secreto detrás de la familia Montiel». Valeria no salió de la mansión durante una semana.
Los reporteros acampaban afuera de los portones, esperando una declaración, una fotografía, cualquier cosa. Isabel se recuperó completamente. Los médicos confirmaron que la cantidad de sedante que había ingerido era mínima, no suficiente para causar daño permanente, pero había sido suficiente para las pruebas de laboratorio. La copa contenía benzodiazepinas en dosis que habrían dejado inconsciente a Valeria en minutos. En la estación de policía, Mónica se derrumbó. Primero negó todo. Luego, cuando le mostraron las transferencias bancarias, los correos electrónicos, el testimonio del mecánico sobre el sabotaje del auto de Lucía y el análisis del vino envenenado, su defensa se desmoronó como castillo de naipes. Su abogado le aconsejó confesar a cambio de una sentencia reducida. Mónica, acorralada y desesperada, aceptó. La confesión fue devastadora. Confirmó que había contactado a Lucía 23 años atrás, que Lucía, enferma y desesperada, huyendo de un marido que consideraba monstruo, había aceptado dinero en un momento de debilidad extrema. $50,000, dijo Mónica durante el interrogatorio, con voz muerta. Le di $50,000 por la niña. Le dije que se la entregaría a Eduardo, que padre e hija podrían estar juntos, pero nunca lo hice. ¿Por qué?, preguntó la fiscal. Porque si Eduardo recuperaba a su hija, nunca me vería como algo más que su secretaria. Necesitaba que estuviera solo, destruido, vulnerable. Solo así tendría oportunidad de ser parte de su vida. La fiscal continuó. ¿Y el orfanato? ¿Por qué esconder a la niña ahí? Porque necesitaba que desapareciera completamente, sin rastro. Pagué para que alteraran los documentos, para que borraran cualquier conexión con los Montiel. La niña se convirtió en nadie, en un fantasma. Eduardo escuchaba la confesión desde detrás del vidrio de observación. Valeria estaba a su lado, apretando su mano. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de ambos. La fiscal hizo la pregunta que todos esperaban. ¿Y Lucía Ramírez? ¿Qué pasó hace 5 años? Mónica tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Me contactó, después de años de silencio. Me contactó. Dijo que había sido un error, que quería recuperar a su hija, que si no le decía dónde estaba Sofía, le contaría todo a Eduardo. ¿Y usted qué hizo? Contraté a alguien, un mecánico. Le pagué para que saboteara los frenos de su auto. Mónica se cubrió el rostro con las manos. No quería matarla solo quería que se callara, que dejara de amenazarme, que me dejara en paz. Pero sí la mató. Sí, la palabra salió rota, ahogada en sollozos. Sí la maté, y he vivido con eso durante 5 años. Cada noche veo su rostro. Cada noche escucho el sonido del metal retorciéndose. El interrogatorio continuó por horas. Mónica confesó todo. El contacto con criminales, los pagos para mantener bocas cerradas, los documentos destruidos y finalmente, el intento de envenenar a Valeria. ¿Por qué intentó matar a la hija de Eduardo si supuestamente lo amaba?, preguntó la fiscal. Mónica levantó el rostro. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban rojos e hinchados, porque ya no se trataba de amor, se trataba de supervivencia. Si ella vivía, mi vida terminaba. Todo lo que construí durante 23 años se derrumbaría. Perdería a Eduardo, perdería la mansión, perdería mi posición social, iría a prisión. Hizo una pausa. Así que elegí, su vida o la mía, y eligió mal. Mónica no respondió, solo bajó la cabeza. El juicio fue rápido. Con su confesión completa y toda la evidencia presentada, no había mucho que defender. El día de la sentencia, Valeria insistió en estar presente. Eduardo intentó disuadirla. No tienes que verla de nuevo. Ya está todo terminado. Necesito escuchar la sentencia. Necesito cerrar este capítulo. Entraron a la sala del tribunal. Mónica ya estaba ahí, esposada, con uniforme naranja de prisión. Se veía pequeña, rota, nada que ver con la mujer elegante que alguna vez fue. Cuando vio a Eduardo y Valeria entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrió la boca como para decir algo, pero su abogado la detuvo. El juez entró. Todos se pusieron de pie. La lectura de cargos fue larga. Ocultamiento de menor, conspiración para cometer homicidio, homicidio en primer grado en el caso de Lucía Ramírez, intento de homicidio contra Valeria Sandoval,
destrucción de evidencia, fraude. ¿Tiene algo que decir antes de la sentencia?, preguntó el juez. Mónica se levantó temblorosa. Miró directamente a Eduardo. «Lo siento», susurró. «Sé que no sirve de nada. Sé que nunca podrás perdonarme. Pero necesito que sepas que durante años me convencí de que lo que hice estaba bien, que te estaba salvando de una esposa que no te valoraba, que estaba dándole una mejor vida a esa niña. Me convencí de tantas mentiras que empecé a creerlas». Eduardo no dijo nada. Su rostro era piedra. Mónica giró hacia Valeria. «¿Y tú, Sofía, Valeria? Cuando te vi esa primera noche en la mansión, supe que mi mundo se acababa. Debí confesarlo entonces. Debí arrodillarme y pedir perdón, pero el miedo a perderlo todo me cegó». Sus lágrimas caían libremente ahora. «No espero tu perdón. Solo espero que algún día puedas entender que lo que hice no fue contra ti. Fue por mi propia cobardía, por mi ambición enfermiza». Valeria la escuchó sin expresión. Cuando Mónica terminó, solo dijo: «Tú no solo me robaste una familia, mataste a mi madre, una mujer que cometió un error terrible. Sí, pero que era humana, que estaba enferma y asustada, y tú la ejecutaste. No hay perdón para eso». Mónica se desmoronó en sollozos. Los guardias tuvieron que sostenerla para que no cayera. El juez golpeó su martillo. «Mónica Montiel, por los crímenes de homicidio en primer grado, intento de homicidio, ocultamiento de menor y conspiración criminal, es sentenciada a 35 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. 35 años. Mónica tenía 48. Saldría a los 83. Si vivía tanto, los guardias se la llevaron. Sus gritos resonaron en el tribunal. «Eduardo, Eduardo, por favor, perdóname». Pero Eduardo no volteó. Tomó la mano de Valeria y salieron de la sala sin mirar atrás. Afuera, la prensa los esperaba. Micrófonos, cámaras, preguntas gritadas desde todas direcciones. «¿Cómo se siente con la sentencia, señor Montiel? ¿Qué opina de la confesión de su esposa? Valeria, ¿puede decirnos cómo se siente al saber que su madre fue asesinada?» Eduardo levantó una mano. El ruido cesó gradualmente. «Haré una declaración y solo una. Mónica Montiel destruyó a mi familia por ambición personal. Asesinó a la madre de mi hija. Intentó matar a mi hija. La justicia se ha cumplido hoy. Ahora mi familia y yo queremos privacidad para sanar. No habrá más comentarios». Subieron al Mercedes. Don Ramiro los esperaba al volante. Se alejaron entre flashes de cámaras. En el auto, Valeria finalmente se permitió llorar. Eduardo la abrazó mientras las lágrimas salían. Años de dolor, confusión, pérdida, todo saliendo de una vez. «Ya pasó», murmuró Eduardo. «Ya pasó, mija. Ya estamos a salvo». Pero Valeria no lloraba solo por el dolor. También lloraba por alivio, por cierre, por la posibilidad de finalmente comenzar a sanar. Esa noche, de vuelta en la mansión, Isabel preparó la cena. Insistió en hacerlo ella misma. A pesar de las protestas de Eduardo sobre contratar al mejor chef de Guadalajara, «Necesitamos comida de verdad esta noche», dijo. «No esas cosas raras que sirven en platitos chiquitos, frijoles, arroz, tortillas hechas a mano, comida que alimenta el alma». Cenaron en la cocina, no en el comedor formal. Los tres juntos. Eduardo, Valeria e Isabel. Don Ramiro se unió también, por insistencia de todos. No hablaron del juicio. No hablaron de Mónica. Hablaron de cosas simples. Isabel contó historias de cuando Valeria era niña. Eduardo compartió recuerdos de Sofía de bebé. Don Ramiro habló de sus años en la mansión. Era extraño, esta familia juntada por circunstancias imposibles. Un magnata, una costurera, una exrepartidora, un mayordomo. No tenía sentido en papel, pero ahí, en esa cocina, compartiendo frijoles y tortillas, tenía todo el sentido del mundo. Después de la cena, Eduardo llevó a Valeria al jardín. La noche era clara. Las estrellas brillaban sobre Guadalajara. «Quiero que sepas algo», dijo Eduardo. «No tienes que quedarte aquí si no quieres. No tienes que ser parte de mi mundo si te hace infeliz. Puedes volver a Santa Elena, seguir trabajando como repartidora, vivir tu vida como quieras. Solo porque seas mi hija no significa que tengas que ser quien yo quiero que seas». Valeria lo miró sorprendida. «¿De verdad lo dices? ¿De verdad?
Solo quiero que seas feliz. Y si la felicidad está lejos de toda esta locura, entonces te apoyo. Valeria pensó un momento, luego sonrió. ¿Sabes qué? Creo que puedo ser ambas. Valeria y Sofía, la chica de Santa Elena y la hija de Eduardo Montiel. No tengo que elegir. Eduardo la abrazó fuerte. Entonces no elijas, sé las dos, y yo te amaré de cualquier forma. Y ahí, bajo las estrellas, padre e hija encontraron paz. Por fin, 3 meses después, la sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, familiares de víctimas de casos similares. Todos querían presenciar el último acto del caso Montiel. Mónica Montiel entró esposada, con el uniforme naranja de prisión que ya le quedaba grande. Había perdido peso. Su cabello rubio mostraba raíces oscuras. Ya no quedaba nada de la mujer elegante que alguna vez fue. El juez golpeó su martillo. Mónica Montiel ha sido encontrada culpable de todos los cargos: por homicidio en primer grado, intento de homicidio, ocultamiento de menor y conspiración criminal. La condenó a 35 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Mónica no lloró esta vez, solo asintió, como si finalmente hubiera aceptado su destino. Antes de que se la llevaran, volteó hacia donde estaban Eduardo y Valeria. Le sostuvo la mirada por última vez. «Ojalá puedan perdonarme algún día», dijo con voz quebrada. «No por mí, sino por ustedes, para que puedan vivir en paz». Eduardo no respondió. Valeria tampoco. Los guardias se llevaron a Mónica, y con ella se fue el último capítulo oscuro de esta historia. Afuera del tribunal, la prensa los esperaba, pero esta vez, Eduardo había preparado un comunicado. «Hoy se cierra un capítulo doloroso para mi familia. Mónica Montiel pagará por sus crímenes, pero nosotros no viviremos en el pasado. Mi hija Sofía, conocida como Valeria, y yo hemos decidido honrar la memoria de Lucía de la mejor manera posible, viviendo, amando, construyendo el futuro que nos robaron». Hizo una pausa. «Hoy anuncio la creación de la Fundación Lucía Ramírez, dedicada a ayudar a madres en situaciones vulnerables y a reunir familias separadas, para que ninguna otra familia sufra lo que nosotros sufrimos». Los aplausos fueron genuinos. Por primera vez en meses, las noticias sobre los Montiel no eran sobre tragedia, sino sobre esperanza. 6 meses después, Valeria se paró frente al orfanato del Sagrado Corazón, pero ya no era el edificio descascarado que recordaba. Ahora tenía paredes recién pintadas de amarillo alegre, ventanas nuevas, un patio con juegos modernos, jardines cuidados. La hermana Consuelo la esperaba en la entrada con lágrimas de alegría. «Mija, no puedo creer lo que hiciste por este lugar. No lo hice yo sola. Hermana, mi padre donó el dinero. Yo solo me aseguré de que se usara bien». Entraron juntas. Los niños corrían por los pasillos limpios y luminosos. Había risas, colores, vida. En lo que antes era la oficina lúgubre de la directora, ahora había una biblioteca llena de libros. Y en la pared, una placa: Biblioteca Lucía Ramírez, para que ningún niño olvide que las historias nos dan esperanza. Valeria tocó la placa con dedos suaves. Esta era su forma de conocer a la madre que nunca recordó, haciendo el bien en su nombre, asegurándose de que su muerte no fuera en vano. «Tu madre estaría orgullosa», dijo la hermana Consuelo. «Espero que sí». Esa tarde, Valeria tenía una entrega que hacer. Sí. Seguía trabajando como repartidora 2 noches a la semana. Eduardo había protestado al inicio, pero terminó aceptando cuando ella le explicó: «Es parte de quién soy. No puedo simplemente dejar de ser Valeria porque ahora soy también Sofía». Así que ahí estaba, en su motocicleta, cruzando la ciudad con un paquete en la mochila. Algunos vecinos todavía la miraban raro. Otros habían aprendido a aceptarla. La señora Lupita ahora la saludaba con cariño. Don Chuy le regalaba dulces cuando pasaba por su tienda. Santa Elena había vuelto a ser su hogar, pero ahora también lo era Providencia. Vivía 3 días a la semana en la mansión con Eduardo, los otros 4 en el departamento con Isabel. Era extraño, poco convencional, pero funcionaba. 1 año después, el cementerio estaba tranquilo esa tarde de diciembre. 1 año exacto desde que Valeria entró por primera vez a la mansión Montiel y vio la fotografía que cambiaría su vida para siempre. Eduardo y Valeria caminaron juntos hasta una tumba de mármol blanco. El nombre grabado decía:
Lucía Ramírez de Montiel. Madre amada. 1975-2018. Valeria colocó flores frescas, rosas amarillas, las favoritas de Lucía, según Eduardo le había contado. «Hola, mamá», comenzó Valeria, sintiéndose tonta pero necesitando decir las palabras. «Sé que no me conoces, ¿no me recuerdas?» «Yo tampoco te recuerdo a ti, pero quiero que sepas que te he perdonado por haberme dejado en ese orfanato, por haber aceptado el dinero de Mónica. Sé que estabas asustada, enferma, desesperada, y sé que trataste de encontrarme después». Se le quebró la voz. «Ojalá lo hubieras logrado, ojalá hubiéramos podido conocernos, pero me quedaré con esto, que moriste tratando de protegerme. Eso es suficiente». Eduardo también habló, con lágrimas en los ojos. «Lucía, te fallé. Fui el esposo que no debí ser, el padre que no estuve presente, y pagué ese precio durante 23 años. Pero encontré a nuestra hija, y prometo que nunca, nunca volveré a fallarle. Te lo juro». Se quedaron ahí un rato más, en silencio, cada uno con sus pensamientos. Finalmente, Valeria tomó la mano de su padre. «¿Lista para ir a casa?», preguntó Eduardo. «Sí, vamos a casa». Esa noche hubo una cena especial en la mansión Montiel, pero no en el comedor formal con sus muebles caros y su frialdad. Eduardo había mandado a construir un comedor nuevo en lo que antes era un salón vacío. Era cálido, acogedor, con una mesa grande de madera rústica donde cabía toda la familia, y la familia había crecido. Estaban Eduardo e Isabel, por supuesto, Valeria en el centro, don Ramiro, quien ahora era considerado familia oficial, la hermana Consuelo, invitada especial, Lucía Torres, la periodista que los había ayudado en la investigación y que se había vuelto amiga cercana, y 5 niños del orfanato del Sagrado Corazón, invitados para mostrarles cómo era una cena familiar de verdad. Isabel había cocinado pozole, su especialidad, tostadas, aguacate, limón, rábanos, comida que sabía a hogar. Los niños comían con apetito, riendo, contando historias. Valeria los observaba y veía su propio pasado en ellos. Niños sin familia, sin hogar, pero llenos de esperanza. «El mes que viene vamos a comenzar un programa de adopciones aceleradas», anunció Eduardo. «Queremos encontrar familias para todos los niños del orfanato, familias de verdad que los amen, como Isabel me amó a mí», agregó Valeria. Isabel sonrió, con lágrimas en los ojos. A sus 73 años, finalmente vivía en comodidad. Eduardo había insistido en pagar todos sus gastos médicos. Había contratado enfermeras, pero Isabel seguía siendo Isabel, independiente, orgullosa, llena de amor. Después de la cena, Eduardo llevó a todos al gran salón. Ahí, donde alguna vez estuvo la fotografía antigua de Sofía de 4 años, ahora había 2 fotografías. La antigua todavía estaba ahí, enmarcada en oro, pero a su lado, una nueva, tomada apenas la semana pasada. En ella, Eduardo con 55 años, Valeria con 28 e Isabel con 73, abrazados, sonriendo, reales, imperfectos, pero felices. 24 años entre estas 2 fotografías, dijo Eduardo con voz emocionada. 24 años de dolor, de búsqueda, de pérdida, pero también de supervivencia, de amor, de esperanza. Valeria miró ambas fotografías, la niña del pasado y la mujer del presente. Entre ellas, un abismo de tiempo y sufrimiento, pero también un puente de amor que había logrado reconectarlas. «Aquella niña perdió a su familia», dijo Valeria suavemente. «Pero esta mujer construyó 2. Eduardo la abrazó fuerte. Isabel se unió al abrazo. Y don Ramiro, sin poder contenerse, también. Los niños del orfanato los rodearon, pidiendo abrazos también. Y ahí, en ese salón que alguna vez fue testigo de tanta tristeza, ahora resonaba con risas. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido, Valeria salió al jardín. La misma luna que había iluminado su primera visita a la mansión, ahora brillaba sobre ella. Sacó su celular, abrió su aplicación de entregas. Todavía tenía pedidos pendientes para la semana. Sonrió. Algunas cosas nunca cambiarían, y no quería que cambiaran.
Su celular vibró. Mensaje de Eduardo. Gracias por darle sentido a mi vida. Te amo, hija. Valeria respondió. Gracias por nunca dejar de buscarme. Te amo, papá. Guardó el celular. Miró la mansión iluminada detrás de ella. Luego miró hacia el sur, donde Santa Elena dormía. 2 mundos, 2 vidas, pero una sola Valeria. Y eso estaba bien, porque al final, no importaba si era la chica pobre de Santa Elena o la heredera millonaria de Providencia. Lo que importaba era que tenía familia, tenía amor, tenía propósito. Había perdido 24 años de su vida a las mentiras de una mujer ambiciosa, pero no perdería ni un día más. El pasado ya no dolía, solo quedaba el futuro, y era brillante. Epílogo. 2 años después, Valeria conducía su motocicleta por las calles de Guadalajara, pero esta vez no llevaba paquetes, llevaba documentos de adopción firmados, para 3 niños del orfanato que finalmente habían encontrado familias. Pasó frente a la mansión Montiel. Ahora era oficialmente su casa también. Eduardo le había dado la escritura como regalo de cumpleaños, pero ella raramente se quedaba ahí. Prefería el departamento de Santa Elena con Isabel, aunque la mansión tenía un nuevo propósito. Era sede de la Fundación Lucía Ramírez. 20 empleados trabajaban ahí diariamente, reuniendo familias, ayudando a madres en crisis, dando esperanza a niños perdidos. Valeria estacionó su moto frente al orfanato. Los niños la recibieron con gritos de alegría. «Valeria, Valeria, trajiste buenas noticias, las mejores». Y mientras les contaba sobre las 3 familias que los esperaban, sobre los nuevos hogares que los recibirían con amor, Valeria se dio cuenta de algo. Algunas entregas cambian direcciones. Esta había cambiado destinos. El suyo, el de su padre, el de Isabel, y ahora, el de docenas de niños que encontrarían familias por su trabajo. La niña perdida se había convertido en la mujer que encontraba a otros. Y eso, pensó Valeria mientras abrazaba a los niños, era la mejor venganza contra Mónica.